Bueno, pues vamos a hacer hoy la segunda explicación sobre Freud. Vamos a ver la segunda parte de este resumen que estamos haciendo del pensamiento de Freud. Y lo vamos a ver con lo que se llama técnicamente la segunda tópica, que va a ser una explicación en realidad más pormenorizada de lo que estuvimos viendo en el anterior vídeo, es decir, del consciente y del inconsciente. Por lo tanto, se engarfan los conocimientos del anterior vídeo en este, y lo que vamos a hacer es profundizar un poco en cómo es ese inconsciente, cómo es ese consciente y cómo se interrelacionan entre sí. De eso trata precisamente la segunda tópica, la clase que vamos a ver hoy. Y una advertencia: nosotros siempre con Freud, como se está viendo, estamos usando ejemplos que van a guardar relación con la sexualidad o con la agresividad. Necesariamente no siempre es así, es decir, en Freud necesariamente no siempre todo lo que guarda el inconsciente tiene relación con sexualidad o con agresividad, pero son ejemplos donde se ve mucho más claro el problema y por lo tanto los estamos utilizando por ese motivo. Es decir, son ejemplos mucho más explicativos que otro tipo de ejemplos que podrían llevar a una mayor confusión. Así que vamos a empezar. Recordemos que nos estamos preguntando. Nos estamos preguntando por la personalidad, es decir, ¿cómo es un ser humano? ¿De qué se compone la personalidad de cualquier ser humano? Da igual que sea hombre o mujer, da igual que sea español o esquimal, da lo mismo que sea actual o del pasado o vaya a ser del futuro. Según Freud, esto va a ocurrir en todas las épocas y va a ser el esquema básico de la personalidad humana. Así que estamos viendo este problema. Y en el vídeo anterior, vamos a hacer un pequeño resumen como siempre, veíamos que según Freud había dos grandes instancias, dos grandes procesos: el consciente y el inconsciente. Decíamos que consciente era todo aquello que tenías presente en tu mente o podías tenerlo presente, es decir, todo aquello que tú, de ahí su nombre, eras consciente o puedes serlo de que lo tienes en la mente, y el inconsciente era todo aquello que está también en la mente, pero que tú no eres consciente de que está allí y que se manifestaba, se hacía presente porque la censura buscaba que consciente e inconsciente nunca estuvieran comunicados. Se hacía consciente ese lado inconsciente del ser humano fundamentalmente a través de los lapsus, decíamos, de los gestos y fundamentalmente, básicamente, de los sueños, que estuvimos explicando uno en el anterior vídeo y vimos cómo los sueños tienen un significado. Pues lo que Freud va a decir es que ahora este consciente e inconsciente va a estar formado en realidad por tres instancias: dos que van a ser fundamentalmente inconscientes y una que va a ser consciente. Estas tres instancias van a ser el ello, el super yo y el yo. Es decir, todo ser humano, sin excepción, todo ser humano va a estar compuesto de un ello, un superyo y un yo. Y eso va a ser nuestra personalidad. Es muy importante, como decíamos ayer, esto. La personalidad no va a ser una de ellas. Tú no eres un ello solo. Tú no eres un superyo solo. Tú no eres un yo solo. ¿Tú qué eres? Tú vas a ser la relación que se establece entre estas tres. Y eso va a ser lo que vamos a explicar a continuación. Así que, inmediatamente, vamos a explicar qué es el ello, qué es el superyo, qué es el yo. Pues vamos allá. Vamos a empezar por la primera instancia, que es el ello.
¿Qué es el ello? Bueno, pues lo primero de todo, el ello se compone de lo que se llaman pulsiones. ¿Qué son las pulsiones? Las pulsiones van a ser un conjunto de actividades, de principios que dirigen la vida. Van a ser parecidos, aunque no iguales, pero nosotros, para explicarlo mejor, lo vamos a identificar a una especie como de instintos. Esos van a ser nuestras pulsiones. Esas pulsiones van a ser generalmente agresivas y sexuales. Es decir, esas pulsiones son, por un lado, agresivas, ahora vamos a ver por qué, por otro lado, de contenido sexual, ahora vamos a ver por qué también. Ya hemos dicho al principio, no siempre es así, pero nosotros lo estamos explicando así para clarificar un poco la situación. ¿Y qué es, además, lo que hay? Pulsiones y represiones. Es decir, todo aquello que nos ha ocurrido en la vida, que hemos guardado y que tenemos inconsciente. Aquello que no somos capaces de hacer presente. Así que mi ello, son, acordémonos de los lapsus de lenguaje. Mi ello son pulsiones y son represiones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto va a ser siempre lo más primitivo del ser humano. Va a ser lo más primitivo del ser humano. Y se va a regir en el inconsciente ¿de qué? Del principio de placer. El principio de placer. Vamos allá, vamos a empezar a poner ejemplos. Repito, vamos a poner siempre ejemplos de elementos violentos o elementos de contenido sexual porque es donde mejor se entiende este proceso. Vamos a imaginar, yo llego al metro, llego muy cansado del trabajo, llego muy cansado de lo que sea, llego muy harto, entro en el vagón y todos los asientos están ocupados. ¿Qué es lo que me surge? Una pulsión agresiva. ¿Qué sería? Levantar a golpes a una de las personas que están sentadas y sentarme yo. Ya está. Es el ello, es la parte más primitiva, la parte más animal. Imaginemos que el que entra es un chimpancé, imaginemos que el que entra es un gorila. ¿Qué es lo que haría? Expulsar a uno del asiento y sentarse él. Eso es el ello. ¿Y por qué se rige? Por un principio de placer. ¿Qué es el placer en Freud? Esto es muy importante entenderlo para no confundirlo. El placer en Freud es sencillamente evitar la tensión. Eso es el placer. Es decir, cuando yo sufro una tensión, ¿qué es lo que busco? Evitarla. Y según el ello, de la forma más simple posible, más directa. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hace un bebé? Un bebé va a ser prácticamente, aunque no exactamente, pero lo vamos a contar así de nuevo para clarificar un poco. Un bebé va a ser prácticamente todo ello. ¿Qué hace un bebé cuando tiene ganas de orinar? Orina. Tiene una tensión, ganas de orinar, surge el principio del placer, elimina la tensión. ¿Cuál es la forma más fácil de eliminar la tensión? Ganas de orinar. Orinar. Sin embargo, y aquí ya vamos a empezar a ver las diferencias, un adulto no lo hace. Es decir, un adulto, cuando tiene ganas de orinar, espera al momento y al lugar adecuado para orinar. Luego, por lo tanto, hay un ello. Pero en el adulto vamos a ver que hay más cosas. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que ese ello te pide siempre el principio de placer. Es decir, el ello lo que te pide es evitar la tensión de la forma más sencilla. Pongamos otro ejemplo. Yo estoy en el metro, vamos a poner siempre el metro o vamos a poner lugares concurridos, lógicamente yo estoy en el metro y de pronto, ¡pum! Sin querer, el metro se para de golpe o el metro hace un movimiento brusco y una ancianita, ¡pum!, sin querer me pisa. Tensión. ¿Qué me pide el principio de placer?
golpearla repetidas veces hasta que se me pase la tensión. Ya está. Es decir, cojo a la vieja y ¡pam, pam, pam! Y la empiezo a pegar hasta que se me pasa la tensión. ¿Y qué he hecho? Principio de placer, evitar la tensión. Y así con todo. Vamos a imaginar, yo voy en el metro. Siempre ponemos este tipo de ejemplos, repito, porque son los más sencillos de entender. Yo voy en el metro va lleno y de pronto, ¡pum!, se me queda pegado aquí, pues yo qué sé, una señora guapísima, una mujer guapísima. ¿Qué me pediría el principio de placer? Tensión, en este caso, tensión sexual. ¿Cómo la resuelvo? Pues parece claro. Venga, adelante, ala. Y aquí viene el problema. ¿Sería la sociedad habitable si todos extendiéramos nuestro principio de placer? Porque igual esa señora no quiere nada conmigo. Porque igual esa pobre anciana se ha tropezado y me ha pisado sin querer. Porque yo tengo derecho a entrar en el metro y levantar a uno del asiento y sentarme yo. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer con el ello? Hay que reprimir. Esto es muy importante. La represión en Freud es fundamental y hay que reprimir siempre. Es decir, Freud nunca jamás dijo que no había que reprimir. Claro que hay que reprimir según Freud, porque si no, por el principio de placer, imaginemos lo que sería la existencia. Imaginemos lo que sería una clase regida por cada individuo con su principio de placer. El que quiere orinar, el que quiere comer, el que quiere dormir, el que quiere pegar, el que quiere la fornicación, el que quiere matar al profe, el profe que quiere matar al alumno o a los alumnos, etcétera. Es decir, ¿qué sería aquello? Invivible. Y entonces, dice Freud, ¿qué hay que hacer? Reprimir. Esto es la esencia humana. Reprimir ese principio de placer. Así que debemos reprimir, ¿para qué? Para vivir en sociedad. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo reprimen los animales? Los animales reprimen de una forma muy fácil. El más fuerte impone su condición. Es decir, el que tiene más fuerza física va a imponer las condiciones del grupo. ¿Cómo reprimen los seres humanos? Ahora lo vamos a ver. A través del superyo y de la relación que éste establece con el ello para formar el yo. Así que ya tenemos la primera instancia. Todos tenemos un ello. ¿Qué es un ello? Un ello son el conjunto de pulsiones y represiones que guardan relación ¿con qué? Con la parte más primitiva del ser humano y que siempre están en el inconsciente. Tú no eres consciente de tu ello. Tú cuando entras en el metro no eres consciente que quieres echar a esa ancianita que está sentada y cogerla del pelo, tirarla al suelo y sentarte tú. Tú no eres consciente de que quieres matar al profesor. Tú no... Bueno, a veces sí. Tú no eres consciente de que deseas, por ejemplo, pegar a la vieja hasta matarla porque te ha pisado. Tú no eres consciente de eso. Tú no eres consciente de que vas a intentar, de que quieres violar a no sé quién. Tú no eres consciente, porque ser consciente de eso te destrozaría la personalidad. Imaginemos por un momento a alguien que es consciente permanentemente de todo lo que le pide el ello. Estaría absolutamente loco, estaría destrozado en su personalidad. Así que funciona en el inconsciente. ¿Y qué dice Freud que hay que hacer con ese principio de placer, con ese evitar la tensión? Reprimirlo. ¿Para qué? Para poder convivir. Y ahora vamos a ver cómo se reprime. Porque si lo reprimimos de golpe, es decir, si lo único que le decimos es no, ¿qué podría ocurrir? Que como cuando en una olla express tapamos el agujerito y no dejamos salir el vapor, estallara en un momento dado generando conflictos violentos. Así que ese no va a ser el método, dice Freud. ¿Cuál va a ser el método? Un método muy complejo, que es lo que intenta explicar Freud. Y vamos allá con el método. Yo soy un ello por ahora, ¿de acuerdo? Pero además soy un super yo.
Ahí estoy. Yo soy además un super yo. Bueno, pues vamos a ver qué es esto del super yo. ¿Qué es el super yo? El super yo va a ser, si el yo eran las pulsiones, el super yo va a ser la moral. ¿Pero qué moral? La moral estricta. Una moral absolutamente estricta. Una moral absolutamente rígida. Y una moral que, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar interiorizada. ¿Qué significa interiorizada? Interiorizada. ¿Qué significa? Significa que esta moral yo la tengo en mi interior, pero yo no sé que la tengo. Es decir, se convierte en algo que funciona en mí sin necesidad de yo ser consciente de que lo está haciendo. Vamos a poner un ejemplo de interiorización que no es del super yo, sino para que todo el mundo entienda solo la palabra interiorización. Por ejemplo, todos tenemos ya interiorizados que cuando salimos a la calle nos tenemos que vestir. No podemos salir a la calle en pelota picada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nadie, cuando va a salir a la calle, se plantea, ¿me visto o no me visto? No, te plantearás, ¿qué me pongo? Pero no te planteas si me pongo algo o no. ¿Por qué? Porque lo tengo interiorizado, es decir, funciona conmigo de una forma, digamos, automática, absolutamente espontánea, sin necesidad de pensarlo. Pues así, en esa forma, más o menos, repetimos, estamos jugando con un resumen, va a funcionar esa moral estricta, de una forma interiorizada. ¿Y sobre quién va a jugar esa moral estricta? Esa moral estricta va a jugar vigilando, por un lado, vigilando y amenazando. Esto ya empieza a dar más miedo. Y castigando. Vigila, amenazando y castiga. ¿A quién? Al yo. Que luego vamos a ver lo que es. Esto lo vamos a dejar en suspenso, lo vamos a explicar luego. Pero ¿cuál sería ese super yo, esa moral estricta? Aquella que vigila, amenaza y castiga ¿a quién? Al yo. Que vamos a ver luego lo que es. Así que ya tenemos una moral estricta interiorizada que vigila, amenaza y castiga. ¿Y que se rige por qué principio? Pues si aquí había un principio de placer, aquí va a haber un principio ¿de qué? De deber. El super yo siempre te está haciendo, siempre te está diciendo, tienes que hacer esto, debes hacer esto, tu obligación es esta. El ello siempre te está diciendo, evita la tensión, venga, hazlo ya, ¿qué esperas? Orínate aquí mismo. El super yo te está diciendo, tu obligación es esta, aguántate, este es tu deber. Y es que, ya lo sabemos, va a ser inconsciente. ¿Por qué? Porque está interiorizado. Claro, es inconsciente, uno no se da cuenta de que tiene una instancia que le está diciendo, debes hacer esto, debes jugar con esto, olvídate de esto, no hagas esto otro, tu obligación es esta. Uno no es consciente de que está permanentemente con ese super yo. Es, para entendernos por ahora lo vamos a complicar un poco, como cuando en los dibujos animados aparece un angelito y un demonio. El demonio, ¿qué te pediría? El principio de placer. ¿Y el angelito qué te diría? El principio de deber. ¿De acuerdo? Te está diciendo uno, sé bueno, sé no sé qué, sé tal, y el otro, sé malo, diviértete, estudia, no, diviértete solo, no, solo estudia, no, solo diviértete. Tienes un problema.
Y entonces se están generando dos polos radicalmente opuestos, que son el principio del placer y el principio del deber. Y ahora viene una pregunta. ¿Y de dónde ha surgido este superyo? Porque parece que el ello no hay que explicar mucho de dónde surge. Si es la parte más primitiva, si está cubierta por pulsiones, bueno, pues parece que el ello surge de nuestra parte, vamos a llamarla así, animal, ¿no? Por evolución pura y dura. Somos primates, pues el ello sería esa parte todavía primate. Pero este superyo, ¿cómo surge? Y dice Freud, tiene un momento culminante. No es que surja ahí, sino que ese es el momento culminante. Es decir, va surgiendo por la relación social que el niño va relacionándose con sus padres, fundamentalmente, pero tiene un momento culminante, que es el qué? Es el complejo de Edipo. Esto es fundamental en Freud. ¿Qué es complejo de Edipo? Bueno, pues lo vamos a explicar y vamos a intentar ver por qué Freud defiende que existe esta cosa tan rara. ¿Qué es el complejo de Edipo? Yo ahora voy a contar una historia biológica para intentar explicar por qué Freud llega a esta conclusión. Vamos allá. Vamos a imaginar, me daría igual esta especie animal u otras, una manada de leones. Todos sabemos que en las manadas de leones hay un macho dominante, que vamos a llamar el león, ¿no? Es el león. Y luego están las hembras, que son las leonas. Que curiosamente, por cierto, las hembras, como todo el mundo sabe, son las que cazan. O sea, el león es realmente un vago insoldable. Es una cosa espectacular lo del león. Parece ser, según yo he leído algunas veces, que un león de media está dormido unas 16-18 horas al día, ¿no? Alguno está pensando, es un ideal de vida. Bueno, pues puede serlo. Pero ahí está, por ejemplo, vamos a imaginar el león y cuatro leonas, para no extendernos. El león, además de que las leonas cazan para él, el león, lógicamente, tiene descendencia con las leonas. Vamos a jugar, estamos hablando de un ejemplo, pues que tiene hembra, macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra, macho. Venga, pues para hacerlo así. Normalmente, ¿qué va a ocurrir? Que estos, las crías, cuando tienen cierta edad, vayan abandonando el grupo y se incorporen a otros grupos. Eso es lo normal que va a ocurrir. Pero puede ocurrir que un macho joven, vamos a imaginar este de aquí, se enfrente al león. Es decir, se enfrente ¿a quién? A su propio padre. ¿Por qué? Por la lucha del control del grupo. Vamos a imaginarlo. Es perfectamente factible, de hecho ocurre en la naturaleza. Puede ser un león que venga de fuera o puede ser un león que surja de la propia camada. Bien, vamos a imaginar que este león se enfrenta a este otro. Normalmente, ¿qué va a ocurrir? Que como este es más grande y es adulto y este todavía es joven, va a perder. Y este se irá. Pero puede ocurrir, en alguna circunstancia, que este resulte ganador y sea este el que pierda. Y por lo tanto, este pasa a ocupar la nueva jerarquía. Y aquí viene lo interesante. Ahora él tiene, lógicamente, su harén. Y en su harén, ¿quién está? Su madre. Y ahora su madre pasa a formar parte del harén. Es decir, pasa a formar parte de las hembras que copulan con el macho dominante para tener crías. Ahora dice Freud, y aquí empieza la tensión. ¿Qué es el complejo de Edipo? Bueno, vamos a fijarnos que los niños, digo niños, serían también niñas, luego vamos a hacer una pequeña diferencia.
Vamos a fijarnos en los niños a partir más o menos de los 6 años. Siempre las edades son relativas, es un abanico. 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Tú de pronto, tu hijo, tu hija, hasta los 4 o 5 años, no ha habido problema con que vaya desnudo, por ejemplo, por la casa. Con que vaya desnudo, por ejemplo, a la playa. Con que tú entres en el baño y el niño esté allí. De hecho, le has puesto el orinarito, lo típico, ¿no? El orinal en el salón de la casa. Y el niño ahí sentado muy serio viendo los dibujos mientras hacía sus cosas. Parece que ese niño era puro ello. Tú vas viendo que ese niño, bueno, pues conforme va creciendo, va adquiriendo cada vez mayor distancia con ese ello. Va adquiriendo ¿el qué? Una represión. Y de pronto, el niño te dice, yo no voy desnudo a la playa. Y de pronto, la niña te dice, yo quiero la parte de arriba del bikini. Y aquella niña es absolutamente plana, es como un niño, es decir, no hay distinción en el pecho en ese momento entre niñas y niños. Y de pronto, tu hijo te arma un escándalo porque él estaba en el baño y has entrado tú. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Dice Freud. Ha tenido que ocurrir algo muy importante, porque es un cambio radical. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es el momento culminante en el superyo, el complejo de Edipo. ¿Quién es Edipo? Todo el mundo sabe, no vamos a contar aquí la historia porque es larga, pero es una historia muy interesante que recomendamos que todo el mundo la busque. Edipo es un personaje de la mitología griega que, cuando es un bebé, el oráculo le señala como que va a matar a su padre y acostarse con su madre. Y entonces los padres la abandonan en el bosque para que muera, mandan a un sirviente que lo abandone, que lo mate en el bosque y tal, pero el sirviente le da pena y entonces lo deja en el bosque. Edipo crece, ocurre una serie de vicisitudes y al final Edipo, tal y como cuenta, por cierto, la famosa tragedia griega impresionante, como todo el gran teatro griego, de Sófocles, Edipo rey, al final Edipo descubre que efectivamente se ha casado sin él querer, ha cumplido su destino y se ha casado con su madre, Yocasta, y ha matado a su padre. Y entonces va a recibir el castigo de los dioses. Así que ya tenemos la figura de Edipo. Y ahora, ¿qué es el complejo de Edipo? Pues dice Freud, si esto ocurre con los animales y el ser humano, no lo olvidemos, tiene esa parte primitiva animal, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el niño es pequeño, le ocurre exactamente igual. El niño desea sexualmente a la madre y para conseguirla, ¿qué es lo que tiene que pensar? En matar al padre. Es decir, el niño desea el sexo con la madre. Cuidado que pintamos aquí un corazoncito para dulcificarlo, pero no es nada en ese sentido amoroso. Es un deseo inconsciente, el niño no lo sabe. Por favor, que nadie vaya hoy a su hermano pequeño que tenga 5 o 6 años y que le diga, me acabo de enterar que quieres matar a papá y acostarte con mamá. No, no vaya a ser que le destruyamos esta bonita relación que va a necesitar entre el ello, el superyo y el yo. Pero el niño quiere a la madre y para ello, ¿qué tiene que hacer? Lógicamente, matar al padre, porque el padre es ahora el rival. Y ahora dice Freud, aquí tenemos el conflicto. Niño, acostarse madre, matar padre. Pero, ¿cómo se soluciona el conflicto? Porque parece ser que ningún niño, puede haber alguna excepción, pero ningún niño ha matado a su padre para acostarse con su madre, y mucho menos con 6 años, con 5 o con 7. Pues dice Freud, muy fácil,
¿Cómo se resuelve el conflicto? Y dice Freud, porque el niño entonces va a empezar a imitar al padre, va a empezar a interiorizar la moral del padre, va a culminar ese proceso de interiorización que lleva haciendo desde chiquitín, lo va a culminar, es decir, va a llegar un momento fundamental. ¿Para qué? Para que si es como el padre, podría acostarse con la madre. Y así supera el conflicto, es decir, lo supera como convirtiéndose, como si dijéramos, en su padre. Y entonces, como el padre no orina en cualquier sitio, el niño ya no orina en cualquier sitio. Como el padre no va en pelotas a la playa, el niño ya no va en pelotas a la playa. Como el padre cuando está en el baño no se puede entrar, el niño exige que no se pueda entrar. Es decir, el niño lo que hace es que interioriza. Definitivamente, repetimos, no es que con el complejo de Edipo, ¡pum!, surja el super yo, sino que es el punto culminante para entendernos. El niño interioriza esa moral social y entonces interioriza definitivamente, le surge definitivamente, llega el momento culminante de ese principio del deber, que es siempre inconsciente. ¿Y si es una niña? ¿Qué ocurre? Bueno, pues Freud tuvo varios problemas con este tema. No olvidemos que Freud, lo hemos contado en el anterior vídeo, Freud es una persona que vive en un contexto de moral victoriana, donde se pensaba que existía una diferencia en cuanto a todo el aspecto sexual, todo el aspecto de las pulsiones entre hombres y mujeres, y entonces Freud nunca señaló que el complejo de Edipo se pudiera aplicar a las niñas, pero un discípulo suyo que se llama Jung, que lo vamos a poner aquí, Jung dijo que sí, que eso se podía aplicar a las niñas, y lo que pasa es que en vez de complejo de Edipo lo llamó complejo de Electra. Pero básicamente es lo mismo, es decir, en este caso concreto sería que la niña lo que desea es sexualmente al padre y lógicamente su rival en este caso concreto es la madre. Así que sería complejo de Edipo, complejo de Electra, sería el momento culminante de ese super yo. Así que ya tengo a mi demonio aquí, el principio del placer, el ello, y a mi angelito acá, el principio del deber, el super yo. Y ahora, ¿qué va a surgir? Ahora, ¿qué es lo que hay? Ahora está la tercera instancia, que es el yo. Esa es la tercera instancia. ¿Qué es el yo? El yo es consciente. ¿Lo componen el qué? Todos aquellos elementos conscientes, preconscientes, es decir, lo que yo tengo presente, lo que puedo hacer presente en cualquier momento, mi conjunto de recuerdos, por ejemplo, y aquellos elementos inconscientes que van a surgir fundamentalmente, lo vamos a ver, de la lucha entre el super yo y el ello. ¿Y por qué principio se va a regir? ¿Qué es? Va a ser la parte racional. Va a ser una parte racional, una parte realista. Y como es racional y realista, se va a regir por el principio de la realidad. ¿Qué es eso? Es el qué. Es el principio que lo que va a intentar hacer es lo que me pide el ello y me impide el super yo, estamos simplificando, voy a hacer que se cumpla de algún modo donde sea realista, pueda hacerlo y a la vez sea racional, es decir, no genere tal conflicto que destruya la sociedad, ni me destruya a mí como individuo. Porque ¿qué es lo que busco? Busco el
el yo va a buscar el equilibrio, es decir, ni darle todo el poder al ello, ni darle todo el poder al super yo, un equilibrio, va a buscar la autoconservación, ni morir por placer, ni morir por deber, y va a buscar la adaptación. Tengo que adaptarme. ¿Y cómo lo hago? Lo voy a hacer sublimando. Y ahora vamos a explicar todo. Lo voy a hacer con la sublimación fundamentalmente, no solo eso, pero sí fundamentalmente. Y ahora lo vamos a explicar. Y para explicarlo vamos a borrar este principio del complejo de Edipo, que ya lo conocemos. Vamos allá. Perfectamente borrado. Por cierto, me acabo de fijar en un hecho muy interesante de la pizarra. Si se fijan, ello aparece subrayado una vez, mientras que super yo y yo aparece 2 veces subrayado. Pero si se fijan además, ello y super yo, aunque la primera está con mayúscula, el resto están con minúsculas, mientras que el yo, las dos están con mayúscula. Si no fuéramos psicoanalistas, vamos a imaginar, diríamos, bueno, ¿y qué? Pero un psicoanalista, Freud, diría, uy, aquí hay algo, porque tenemos un lapsus, tenemos algo que no es igual. ¿Por qué no escribe ello? ¿Por qué no lo subraya 2 veces ello y si subraya 2 veces super yo o yo? ¿O por qué resulta que ello y super yo con minúscula y yo todo con mayúscula, y además, si nos fijamos, mucho más grande? ¿Por qué? ¿Qué nos está queriendo decir de la personalidad de este señor esto? Pues nos estaría queriendo decir algo. Recordemos el vídeo anterior. Ya tengo aquí, por ejemplo, algo que me está queriendo decir en este caso concreto, mi pizarra sobre mí. Y ahora vamos a volver, que es que me he dado cuenta cuando estaba borrando, vamos a volver al yo. Yo tengo, vamos allá, un ello. Ahora lo vamos a procurar, ahora estoy haciéndolo conscientemente para que no haya problemas. ¿Qué me pide? Placer. ¿Qué me pide? Evitar la tensión. ¿Cómo? De la forma más simple posible. Me está pidiendo evita la tensión. Venga, déjate de tonterías. No pienses tanto, evita la tensión. ¿Tienes tensión? Evítala. ¿Tienes ganas de orinar? Orina. ¿Tienes ganas de matar al profesor? Mátalo. ¿Tienes ganas de echar a la vieja del asiento? Échala. Evito la tensión. Tengo un super yo que me dice, ¿a dónde vas? Cumple siempre con tu deber. Es decir, muy estricto. No solo no vas a echar a la vieja del asiento, sino cuando haya asientos libres no te vas a sentar. Y vas a ceder el asiento a todo el mundo, además. No solo no vas a matar al profesor, sino que te vas a preocupar de su salud desde ahora y le vas a llevar siempre el maletín. No solo vas a no orinar en un sitio que no sea de orinar, sino que además desde ahora, cada vez que vayas al baño, vas a limpiar el baño. Estamos exagerando, lógicamente estamos presentando un poco caricaturesco, pero para que todo el mundo lo entienda. Así que tengo el placer y el deber. Y están chocando. Este me está diciendo sí, sí, este me está diciendo no, no. Y yo tengo que salir de alguna forma de ahí. Porque si no salgo, mi personalidad va a estallar. No puedo vivir permanentemente en la tensión. No, no, sí, sí. Y esta tensión es la que vive el yo. Ahí está el yo, viviendo esa tensión. Observémosle, pobrecito mío. ¿Y el yo cómo vive esa tensión? A través de la realidad. Pues ¿qué va a hacer? ¿Va a qué? A sacar esa tensión sublimando. Básicamente, cuidado que hay otras formas, pero nos interesa sobre todo esta, porque para Freud va a ser la más humana. ¿Qué es sublimar? Ya lo sabemos, porque alguna vez hemos hablado en clase de este tema, pero lo volvemos a decir. Sublimar
es convertir los impulsos, las pulsiones, los deseos de inconscientes en elementos culturalmente admitidos y que entonces se adaptan a la realidad. Vamos a poner el ejemplo, vamos a ir poniendo ejemplos para que todo el mundo lo entienda. Vamos allá. Vamos a imaginar que a ti te deja el novio, o te deja la novia, me daría igual. Te deja el novio o te deja la novia, da lo mismo. Tú tienes ahí en tu agenda esa cosa tan bonita que tenéis de llevo con Pepito 3 horas. Pepito, 3 horas. Pepito y yo cumplimos 2 semanas. Pepito y yo cumplimos 1 mes y 15 días. Ya sé que esto a ti no te pasa, pero piensa en todo el mundo al que le pasa. Esto es muy de adolescente, esto yo no. Es como cuando te dice un adolescente, yo soy una persona muy madura. Yo nunca he visto una persona muy madura decirle a alguien, soy muy maduro. Bueno, sí, pero puede ser raro. Pero lo dejamos aquí. Pepito y yo llevamos 3 meses. Y de pronto Pepito te deja. Y te genera una tensión. ¿Qué te pediría el ello? Pues la forma más fácil de acabar con esa tensión es matar a Pepito. Ya está, matas a Pepito. Le pisoteas la cabeza 7 veces en el pasillo del instituto. ¿Qué te dice el super yo? ¿Pero a dónde vas, chiquilla? No. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a sublimar. ¿Cómo? Vas a descargar toda esa tensión de alguna forma que socialmente sea admisible. 1. Y 2, que a ti te genere una satisfacción. Te dé un placer porque te va a evitar ya la tensión. Coge ese rotulador gordo y como si estuvieras acuchillando al pobre Pepito, vas tachando su nombre. De tal forma que incluso atraviesas la hoja. Y además le bloqueas en el WhatsApp. Y además le bloqueas en el grupo que tú administras. Es decir, le haces desaparecer socialmente. ¿Qué es hecho? Convertir la pulsión del ello a través del super yo en un hecho que realmente puedes hacer. Y ahí surgiría la sublimación. Vamos a poner otro ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo real y ocurre con un personaje que se llama Alfred Jarry, que escribe una obra de teatro fundamental que se llama Ubu Rey. Es a finales del siglo XIX. Ubu Rey. Obra de teatro fundamental, una de las obras de teatro que fundan en lo que se llama el teatro moderno. Alfred Jarry es un estudiante de instituto, estamos a finales del siglo XIX en Francia, y tiene un profesor de matemáticas al que odia, pero al que odia. Por lo visto, el profesor de matemáticas de aquel era una pasada de individuo y le odiaba a Alfred Jarry. Bueno, pues odia al profesor de matemáticas. ¿Qué le pide el ello? Le pide, mátalo. Venga, cárgate el hombre, por Dios. Si te pone nervioso, entra en clase y ya está nervioso, mátalo, patéale la cabeza. ¿Qué te pide el superior? No. Estudia, haz matemáticas, cumple con las tareas que te manda, obedécele siempre. Y surge la tensión. Uno y otro me están presionando. Y yo tengo que actuar de acuerdo al principio de realidad. Es decir, tengo que hacer algo que me permita evitar la tensión, pero que al tiempo esté admitido socialmente. ¿Qué es entonces lo que hace Jarry? Jarry escribe una obra de teatro y Ubu Rey, que es un personaje ridículo, grotesco, un personaje repugnante sin ningún valor moral, ¿quién es en realidad? El profesor de matemáticas, efectivamente, que lo estaba pensando todo el mundo, efectivamente. Y entonces ha sublimado. ¿Qué ha hecho? Convertir los impulsos del ello a través de la prohibición del superyo en algo culturalmente admisible. De hecho, para Freud, ¿cuál es la sublimación máxima? Aquellos elementos de mayor valor cultural. El arte, la filosofía, la ciencia. ¿Por qué?
Porque siempre, dice Freud, hay que reprimir. ¿Y cómo reprimimos? El principio del placer se enfrenta al principio del deber y media a través del principio de la realidad. ¿Y tú quién eres en realidad? ¿Qué es un ser humano realmente? Un ser humano realmente es precisamente esta lucha permanente entre el ello y el superyo. El ser humano es el resultado, ese es nuestro comportamiento de esa lucha. El ser humano no es solo un principio de placer, no es un ello, no es solo un principio de deber, no es un superyo, no es solo, cuidado, un yo, sino que es todo un proceso que se está dando permanentemente y constantemente y que nos hace realmente humanos. ¿Qué es lo que nos hace realmente humanos? Para definitivamente concluir, lo que nos hace definitivamente humanos es que esa represión necesaria de las pulsiones del ello, que se realiza por la oposición absoluta del principio del deber, se generen en el principio de realidad a través de obras sublimadas y que, como ideal, son obras de gran valor cultural. Toda la cultura no es más que la representación de ese conflicto y por lo tanto, además, que esto ya lo decimos así, gratis, para Freud son la muestra de una profunda infelicidad, puesto que en este conflicto siempre estamos sublimando, nunca estamos cumpliendo en realidad el placer absoluto. Así que somos humanos porque reprimimos. Para Freud esto es muy importante, repito, somos humanos porque reprimimos. Y reprimir es la clave de todo el conflicto humano, reprimir es la clave de la humanidad. Y cuanto mejor reprimamos, es decir, cuanto mejor sublimemos, cuanto más cultura hagamos, mucho más humanos seremos. Pues aquí concluimos esta explicación del ello, superyo y yo, y esperemos que se haya entendido perfectamente. Como siempre, ha sido un placer